Welcome to Spanish Play. Ready for your weekly intake of Spanish? Get your popcorn, sit back, and enjoy 1 hour of real Spanish. Just relax, listen, and improve your listening skills, vocabulary, and grammar with this new episode. Hola, bienvenidos a otra emisión de Learn Spanish Live. Muchísimas gracias por acompañarme otro día, muchísimas gracias por estar aquí conmigo otro sábado por la mañana o si lo estáis viendo en YouTube a vuestro propio tiempo. Y hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Hoy vamos a hacer algo especial. Hemos llegado a la mitad de la temporada de la serie que estamos viendo, ya hemos llegado al capítulo 6 y vamos a continuar con el resto de capítulos del 7 al 12 después de Navidad. Pero hoy quería hacer algo un poco especial y es porque al final de cada capítulo os propongo escribir un ensayo de opinión para practicar, porque sé que es una prueba que la preguntan en muchos exámenes de español. Entonces es para daros esa oportunidad para practicar. Pero también sé que es una prueba que es bastante complicada. También sé que es una prueba que al principio parece muy difícil de completar. Entonces lo que me gustaría hoy es que si os quedáis a ver todo el vídeo, terminéis este vídeo teniendo una idea muy clara de cómo escribir un ensayo de opinión, qué es un ensayo de opinión, cuáles son los pasos del ensayo para hacer un ensayo de opinión, cuál es la estructura de un ensayo de opinión y después qué hacer una vez que está escrito, cómo comprobar, qué cosas hay que comprobar, cómo podemos pulirlo, cómo podemos pulirlo para que nos quede lo mejor posible. Es una tarea complicada, pero se puede hacer y lo más fácil es dividirlo en partes. So today what I would like to do is, if you stay with me on this video, is that when you complete watching this video, you leave having a very clear idea on how to write an opinion essay in Spanish. I know this seems like quite a difficult task. It seems a little bit overwhelming because it seems like such a big piece. So what we're going to do today is that we're going to divide that. We're going to see what is an opinion essay, what are the steps in order to do an opinion essay, what is the structure, how to structure an opinion essay, and then how we can polish that opinion essay so it's perfect. So what things we need to check, what can we correct. So let's have a quick look. Let's start now. And vamos a empezar con ¿qué es un ensayo de opinión? ¿De acuerdo? ¿Qué nos piden? ¿Qué esperan? What do they want from us? Bien. Descripción de un ensayo. He puesto el inglés al lado del español para que podáis ver si hay alguna palabra difícil, sea fácil encontrar la traducción. So you have the English version beside the Spanish version. So if there's any difficult word, you can go and check beside. So hopefully that's very easy and very clear for you. ¿Qué es un ensayo de opinión? Un ensayo de opinión es un texto no muy largo, normalmente alrededor de unas 150 palabras. Puede ser que se pida más, pero no se suele pedir más que un folio escrito por una cara sobre un asunto, un tema de actualidad. ¿De acuerdo? Current affair topic. Suele ser sobre un tema que es relevante ahora mismo. So it's relevant right now. Puede ser sobre un tema que es relevante a lo largo de la última década, los últimos años, como por ejemplo drogas, alcohol, o puede ser un tema que sea relevante ahora. Por ejemplo, ahora mismo tiene lugar una guerra en Europa. Puede ser específicamente sobre este tema, ¿de acuerdo? Entonces, no está de más tener un poquito de vocabulario sobre las cosas que están pasando ahora mismo para ayudarnos. Cualquier ayuda es buena. Por eso estamos viendo la serie que tiene muchos temas de actualidad que siguen siendo actualidad ahora mismo. En este caso, alguna de la información que está en la pantalla es relevante a un examen
Entonces, si os vais a presentar al Living Cert, si sois irlandeses y os vais a presentar al Living Cert, en concreto esta parte vale 50 puntos. Diferentes exámenes tendrán diferente puntuación, pero lo que suele ser para todos los exámenes, so what happens like in every exam, es que normalmente la mitad de los puntos son por la lengua, por cómo me expreso, y la otra mitad es por la organización, por las ideas, no por las ideas que expreso, sino por cómo están organizadas. ¿De acuerdo? Entonces, la mitad de los puntos son por lo que digo y la otra mitad son por cómo lo digo. Es decir, no vale solo con escribir bien en español lo que sea. Hay que expresar ideas concretas y bien organizadas, bien estructuradas, para que tenga sentido. It needs to make sense, it needs to be well organized, it needs to be well connected. So when I read it, I say, well, actually, this makes sense. It's not some random Spanish words, random Spanish sentences that are not connected, but they are all about one topic. That may give you the points for language, but it will not give you the points for structure. ¿Ok? Entonces, tenemos que intentar exponer las ideas de una forma simple y organizada. So let's keep it simple, but organized. Muy bien. Vamos a ver el ensayo, el título de ensayo que propusimos la semana pasada. Aquí está. El consumo de alcohol es un problema entre los jóvenes. Y el otro título era: los jóvenes hoy en día tienen demasiada libertad. Bien, muchas gracias a todos los que habéis enviado vuestros ensayos. Muchísimas gracias por vuestro engagement, de verdad. Y he seleccionado uno cuyo título es: el consumo de alcohol es un problema entre los jóvenes. Drinking alcohol is a problem among young people. Es un ensayo que está bastante bien escrito, pero se puede mejorar, así que vamos a intentar hacer eso. Normalmente en un examen tendríamos un texto, ¿de acuerdo? Nos darían un texto y después tendríamos unas preguntas sobre este texto y después tendríamos ya el ensayo, que estaría un poco relacionado, con lo cual nos daría un poquito de background, nos daría un poquito de información para hacer este tema. No lo escribiríamos de la nada, podríamos calentar. We could warm up a little bit on the topic. Entonces, nos dan el examen con esa lectura, a lo mejor un par de lecturas más, muchas preguntas y el ensayo al final, que lo tenemos que escribir. Bueno, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Vamos a verlo. Perfecto, estupendo. Muy bien, otra vez he puesto el español al lado del inglés para que podáis ver bien si tenéis alguna palabra que no es sencilla y queréis leerla en inglés. Espero que esto sea de ayuda. Muy bien, vamos a ver los pasos para el examen. Entonces, estamos en el examen, nos dan el papel con varias lecturas, preguntas y al final tenemos que escribir un ensayo, pero normalmente nos suelen dar 2 o en algunos exámenes incluso 3 temas. ¿Qué es lo primero que hago cuando recibo el examen? Lo primero, leer los temas del ensayo. La primera cosa. First thing of all, I read both topics y selecciono uno. ¿Vale la pena perder 1 minuto, 2 minutos para analizar cuál es el más sencillo? So, it's worth to invest 1 minute, 2 minutes in deciding which one I want to do. Because it's much better to spend or to invest those 1, 2, 3 minutes in making sure that I am clear that I will have ideas, I will have examples to write, I'll have the vocabulary for those examples, rather than rushing into one and after 10, 20 or 30 minutes realizing that that was a mistake and I want to go to the other. So take that time just as you enter the exam. Breathe, respira, lee los 2 o 3 títulos y después de 1 minuto o 2 para calmarte, decide cuál crees que es el más sencillo
No cuál te gusta más, cuál es el más sencillo. So do not go for the one that you like the most. Go for the one that you think it's going to be easier. The one that you think it's going to be simpler. ¿Ok? Segundo paso. Vamos a pensar qué ejemplos podemos aportar, qué pruebas podemos aportar. Esto no es necesario hacerlo al principio, no es necesario hacerlo en los primeros 10 minutos. Para mí, lo más sencillo es ir haciendo el examen y cada vez que tengo una idea, cada vez que se me ocurre una palabra, una expresión, una idea, lo voy a apuntar en una hoja separada. Entonces voy a mantener una página al lado, en blanco, donde voy a ir apuntando todas las ideas, todas las palabras, cualquier ejemplo que pueda estar relacionado. A lo mejor no lo voy a usar todo, pero tengo una hoja, ¿de acuerdo? Tengo algo para basarme. So I'm going to keep a page, a blank page on my side, and that one is where I'm going to write any word, any idea, any example that I can think of or that comes to my mind while I am doing the exam. While I am writing my exam, probably I come across some vocabulary, I come across some words that either are useful, so I'm not going to take sentences, I'm never going to take full paragraphs or anything like that, but I may single out words. Or maybe those words, those ideas, remind me of some other ideas. So I'm not going to trust that I will remember. I'm going to write that down. And that means that when I'm going to write my essay, I'm going to have a full page of ideas, words, something. So I'm not going to start from zero. I'm going to start with something. I'm not going to use everything, but I'll have some material there. So that will help me to start. 4. Planifica tus párrafos. An essay is never just one piece, all one sentence after the other. Un ensayo nunca es un texto, todo una frase detrás de otra. Tiene que tener párrafos, tiene que tener 4 o 5 párrafos. Ahora después veremos los párrafos, pero siempre tienen que estar estructurados de forma lógica. They always have to be structured in a logical way, and one paragraph means one idea. Un párrafo, una idea, siempre. 5. Una vez que ya he organizado mis ideas en párrafos, que ya he escrito todo, no cogemos y decimos, ya está, it's done, it's finished, can go. No. Vamos a mimarlo. We're going to spoil it. We're going to polish it. We're going to make it look the best. So we're going to check our draft and we're going to use 5 minutes to correct our essay. So that means that any easy mistake, silly mistake, these mistakes that we write fast and we don't realize are going to be corrected. So that's going to put our mark up, up, up. Okay? Every mistake that we take off means a point that we go up. ¿Sí? Entonces vamos a dedicar 5 minutos a corregir ese ensayo, 5 minutos a mirar errores de ortografía, spelling, esos errores tan sencillos que nos equivocamos, pero que cuando los volvemos a ver los podemos corregir y que harán que consigamos más puntos. Concordancia, son el nombre y el adjetivo masculinos, el nombre es femenino, es el adjetivo femenino, el artículo es femenino. Are we saying el mesa, or are we saying la mesa? Are we saying la mesa rojo or la mesa roja? And the same with the plurals. And also the verbs. Estoy usando el presente, estoy usando el pasado, quiero usar el futuro. ¿Qué tiempo quiero usar? ¿Está bien usado? ¿Es regular? ¿Es irregular? So all those things that we need to check in order to make sure that we're using everything correct and we can polish and get more marks. ¿De acuerdo? Los últimos 5 minutos son para corregir el ensayo. Muy bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, tenemos un tema. El tema es el consumo de alcohol y normalmente, como he dicho antes, tendríamos un texto que nos ayudaría un poco a calentar, a coger un poco ideas para poder escribir. So we usually have a text in our exam that will help us a little bit to get ideas to warm up. Aquí no tenemos un texto, pero podemos ver un vídeo. Es un vídeo de PlayZ. Es una plataforma que tiene muchísimos temas de actualidad. Es muy recomendable
por si os queréis preparar vuestro examen y queréis saber sobre temas de actualidad y conseguir vocabulario. Tiene temas muy, muy, muy interesantes y normalmente viene una introducción, un pequeño vídeo de unos 2 minutos, 3 minutos y después tienen un debate donde van influencers españoles muy conocidos. Hoy solo vamos a ver el principio, la introducción y el vídeo para introducir el tema. Solo vamos a ver el principio. So today we're only going to watch the beginning because I don't want to show the full video. It would be too long. It's like 54 minutes. So we're not going to watch the full video. We're just going to watch the beginning. So it will help us to get ideas, to get vocabulary. Okay, so this is how we would use the text in our exam. Pero recomiendo muchísimo estos vídeos, entonces voy a dejar el link, el enlace abajo en YouTube. Si estáis viendo este vídeo en YouTube, lo voy a dejar abajo para que lo podáis seguir. Si puede ser que no pueda poner el vídeo, lo voy a poner ahora, pero puede ser que no pueda poner el vídeo en YouTube porque por derechos de copyright, y tiene sentido porque esto es un contenido de otra persona. Si no lo puedo poner en YouTube, lo cortaré, pero como tenéis el enlace, podéis ver los primeros minutos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es que lo vamos a poner con subtítulos porque creo que puede ayudar, sobre todo al principio. Si sois valientes, podéis ponerlo sin subtítulos. If you're brave enough, you can put it without the subtitles, without the captions, but we're going to use it with captions for this exercise. Lo que sí que he visto, y esto puede ser muy bueno, es que en los subtítulos, vamos a verlo aquí, están en español, pero también tienen los subtítulos en inglés. Es decir, que si queréis, lo podéis ver una vez con subtítulos en inglés y después podéis verlo con los subtítulos en español y a lo mejor os ayuda un poco a aprender más vocabulario. Podría ser muy buena práctica si estáis en casa. Yo lo voy a poner en español, ¿de acuerdo? Porque quiero coger algunas palabras, pero si queréis hacerlo en casa es muy buena idea. Y lo que voy a hacer también es reducir la velocidad. So, we're going to slow it down. Voy a reducir la velocidad. Normalmente la velocidad a la que lo pongo es 85 porque es una velocidad buena. It's like a little bit slow, but not too much. Recordad cuando estéis viendo vídeos en una lengua extranjera que no es la vuestra, no vais a entender todas las palabras y eso es normal. So, you're not going to understand every word, but that's normal. So, just try to get as much as possible and try to understand what is happening because of the context. Okay, so try to make it have sense. Bien, vamos a ver este vídeo que se llama ¿Por qué hemos normalizado el beber alcohol? Hablar del alcohol es hablar de uno de nuestros más primitivos compañeros de viaje. Los primeros copazos se remontan a los albores de nuestros días. Egipcios, griegos y romanos se hartaban de vino mientras fundaban nuestra civilización. Pero hoy bebemos para celebrar, para olvidar, para desinhibirnos o para simplemente acompañar una conversación. ¿Cuál es nuestra relación con el alcohol? ¿Qué papel juega en nuestra sociedad y en nuestra manera de relacionarnos con los demás? ¿Se ha convertido en una herramienta de socialización indispensable? ¿Hemos normalizado el bebercio? ¿Cuáles son las consecuencias de hacerlo en exceso? Dentro, gameplays. Buenas tardes. Una generación marcada por canciones de piperra como ¿qué culpa tengo yo de haberme enamorado de una botella? Darío, espero que estés hoy sobrio. Una generación, te refieres a no la actual, claro. No la actual. No la actual. No la actual. Pero ellos pueden salvarse. ellos sí, ellos están a tiempo. Esta ya está perdida. Exacto. Estáis condenados. Darío, tremendo tema, ¿eh? Interesante. Interesante. Además, una mesa... Excepcional, porque es una de las movidas estas que dicen la droga legal y todas estas cosas que nosotros incurrimos muchas veces en palabras que no son la terminología correcta. Hemos preparado un billete al efecto, bueno, pues para que tú te enteres de lo que va la movida. Alcoholismo, ¿qué pasa con la vaina? ¿Cuántos de los stories de tus contactos de Instagram narraban antes de la pandemia los ciegos de los sábados? ¿Qué pasa después de una buena pedazo de fiesta? ¡Una buena pedazo de resaca! Y la resaca.
Bueno, resaca sería un poco ese vocabulario que hemos dicho que podríamos sacar del texto cuando estuviéramos leyendo. Pues aquí lo vamos a sacar del vídeo. Una resaca es ese malestar del día siguiente cuando la gente ha bebido demasiado. It's a hangover. Hangover. Sacas de los domingos. La luz te hace daño en los ojos, tienes mucha sed, pero te da náuseas la comida. Tienes el dolor de cabeza de tu vida, temblores y no puedes alejarte mucho del baño. Eso, amigos, es la resaca. El alcohol es la droga más consumida en España. Es que los españoles son increíbles, tío. Estos son luego los que cuando va al chiringuito se van todos ¡al chiringuito! ¡Al chiringuito! Muy por encima de otras sustancias legales, como el tabaco o los psicofármacos, y de otras ilegales, como el cannabis. Sin embargo, muchos de nosotros ni siquiera la concebimos como tal. Nacho, tú te vegas, te ves tu copa, beber con mis colegas. No se le entiende. No os preocupéis, no es vuestro español. No se le entiende. It's impossible to understand him. It's not your Spanish. It's nobody can understand him, ¿ok? Queda sin sentido, básicamente. Vomita, porro, todo el rollo. Según el último informe Edades del Ministerio de Sanidad, el 77,2% de los encuestados había consumido alcohol en el último La año. feria es muy dura. Ya. Yo me tengo que mojar la vida en la rosa. La OMS, por su parte, alerta de que el consumo de alcohol causa 2,5 millones de muertes cada año y según estudios de la Unión Europea, el 25% de las muertes de chicos entre los 15 y los 29 años están relacionadas con el consumo de alcohol. ¿Somos conscientes de esta realidad? Vivimos en una sociedad alcohólica, en la que el ocio pasa casi siempre por echarse unas cañas, copas o vermús. ¿Por qué bebemos tanto? ¿Por qué nadie habla de una pandemia que lleva años entre nosotros, azotando los barrios, como las casas de apuestas? La del alcoholismo. Lo más importante lo lleva papá. Como no tiene rival, papá bebe tropical. Esos niños estaban a punto de consumir alcohol. Espero que no, de verdad. Espero que no estuvieran a punto de consumir alcohol. Bien, ya hemos visto el vídeo y creo que hay algunas ideas que son muy buenas para sacar para un potencial ensayo, para un potential essay. Por ejemplo, han hablado de las edades a las que se empieza a consumir alcohol. ¿Es demasiado pronto? ¿Es correcto? ¿Es mejor empezar pronto para poder ir acostumbrándose? ¿Es mejor empezar a la edad legal o más tarde cuando se tiene más madurez, cuando somos más maduros, when we're a little bit more mature, para entender los peligros del alcohol? Otra idea que se ha dicho son los efectos negativos del alcohol, pasando por los más graves, que son las muertes por alcoholismo o los accidentes de coche, pero también por otras enfermedades o efectos secundarios negativos. ¿De acuerdo? Entonces se ha hablado de esto y creo que también se ha hablado de el ocio. El ocio, el leisure, el ocio relacionado con el alcohol. ¿De acuerdo? Porque en España y en otros países se relaciona el tiempo libre, free time, just having fun in the free time, con el alcohol. ¿De acuerdo? Entonces son algunas ideas que podríamos utilizar para nuestros párrafos o incluso si estamos escribiendo un ensayo a favor y en contra, pues estas son algunas ideas que podríamos utilizar en contra o después en tiempo libre a favor. ¿De acuerdo? Podríamos organizarlo un poquito. Y hablando de estructurar, creo que lo que deberíamos hacer ahora es ver cómo estructuraríamos un ensayo de opinión. ¿Cómo lo estructuro? ¿Qué hago? Ya tengo palabras, ya tengo vocabulario, tengo algunas ideas. ¿Cómo lo organizo? Vamos a ver. Muy bien. Vale, está bastante bien. Aquí podemos ver todos los párrafos, podemos ver cómo estructurar un ensayo. ¿De acuerdo? Entonces, intentamos hacer un texto que será de 4 o 5 párrafos. So a total of 4 or 5 paragraphs.
No escribáis cada oración como un párrafo. Never write each sentence separately as a whole paragraph. Eso os va a quitar puntos de estructura. That's going to take points out of you because it's not well structured. Vale, tenemos 5 párrafos y en cada párrafo 3, 4 oraciones, no hace falta más. Primer párrafo, siempre la introducción. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de este tema? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es importante el alcohol? ¿Hay muchos jóvenes que beben? ¿Es algo que ocurre ahora? ¿Lleva ya tiempo ocurriendo? ¿Está relacionado con la cultura de nuestro país? ¿Es algo que nos une como familia o que nos une con los amigos? ¿Es un elemento social? Todas estas cosas de introducción se pueden meter en el primer párrafo, ¿de acuerdo? Damos un poco de contexto. We're giving context. We're saying why. Why are we talking about this? Why is this important? Why is it relevant enough so I have to write a full essay? ¿Ok? Muy bien. Una vez que lo tenemos completado, vamos a pasar al segundo, tercer y a lo mejor cuarto, si es necesario, párrafo. ¿Qué vamos a hacer? Es poner diferentes ideas. Vamos a exponer ideas y las vamos a explicar y les vamos a dar un ejemplo. Es decir, la primera frase expone una idea, la segunda frase la desarrolla, la explica. First sentence, introduces an idea. Second sentence, explains, exposes, clarifies, develops the idea. Third sentence, fourth sentence, an example. That would be perfect. It's simple, it's easy, and it's clear and perfect structure. Esa sería la forma más sencilla de exponer las ideas, ¿de acuerdo? Nos saldría un párrafo perfecto. Y por último párrafo, conclusión. Last paragraph, conclusion. ¿Cuál es nuestra idea? ¿Qué pensamos que se puede hacer? Puede ser un resumen, it can be a summary, puede ser una conclusión de lo expuesto antes, o puede ser una solución. Hay un problema, ¿cómo se puede solucionar? ¿Quién lo puede solucionar? ¿Quién debería prestar atención? So we can expose a solution as well. Who should be looking into this? Who should be helping with this? Si hay un problema, puede ser una solución. O si no, simplemente un resumen donde quede muy claro cuál es tu idea. So just a summary when it's very clear what is your idea. Now, never, never, ever, never, nunca, 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 jamás introduzcas una nueva idea en la conclusión. Never introduce a new idea in the conclusion. Y con esto tendríamos nuestro ensayo redondo, nuestro ensayo perfecto. Muy bien, y vamos a ver el final. Siempre planea tu ensayo antes de empezar. Always plan in advance. No empieces a escribir por escribir, porque las ideas van a quedar mezcladas. So ideas are going to be mixed if you just start writing what goes in your head. Because you are quite nervous, you have many things, many questions to think of. So just make sure that you plan everything before you start writing. Asegúrate de planear todas las ideas antes de empezar a escribir. No empieces a escribir pensando que las ideas se van a organizar solas. No va a pasar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos nuestra estructura del ensayo, ya tenemos el vocabulario, ya hemos apuntado las frases, ya hemos planificado nuestro ensayo, lo hemos escrito siguiendo la estructura o escribiendo las frases en cada párrafo y ahora lo que vamos a hacer es darle un poquito más de estructura. Vamos a utilizar frases útiles. Las frases útiles nos sirven para conectar ideas. So there are useful sentences that we can use in order to connect ideas. So, son frases como en primer lugar, en segundo lugar, como consecuencia, por ejemplo, para introducir el tema. So, these are sentences that we can use in order to give an extra layer of structure. So, it links ideas, it gives a very clear understanding of what is happening in my essay. So it can be to start with or as a consequence.
So when your reader goes through your essay, they know exactly what's going on. Okay? They make it easier to read. Y para esto tenemos un vídeo. Estupendo. Para esto tenemos un vídeo de Spanish Play que se llama Writing Tips, Opinion Piece, Useful Sentences, ensayo de opinión, frases útiles. Este vídeo es todo sobre frases útiles que se pueden utilizar en un ensayo de opinión. Es imposible que sea más fácil. Entonces, están divididas por frases que se pueden utilizar en la introducción, frases que se pueden utilizar en los párrafos donde se introducen las ideas, es decir, en el segundo, tercero y a lo mejor cuarto, y frases para concluir. Mi consejo, my advice, es que os acostumbréis a utilizar 2 o 3 en cada uno, utilicéis siempre las mismas y así os acordaréis cuando vayáis a escribir vuestro ensayo, saldrán solas de forma natural. So my advice is get used to enter 2, 3 of these to each part. So just 1, 2 in the introduction, 1, 2 in the conclusion, maybe 3 or 4. Use them regularly when you're practicing, so then they will come to you naturally when you're writing your essay in your exam. Okay? So let's look at some of them. I'll read them and you'll see the translation. Es un problema que afecta a todas las clases sociales. Y quiero que os fijéis aquí con un problema. Recordad siempre que las palabras que acaban en ama, ema, siempre son masculinas. Un problema, a problem. Un tema, a subject or a topic. Un sistema, a system. Un programa, a program. Un poema, a poem. Estas palabras se parecen mucho a palabras en inglés, con lo cual es muy fácil de aprenderlas, pero es muy sencillo pensar que como acaban en A son femeninas y no, estas no. Este es un tema que nos interesa a todos. Como veis, estas dos frases se podrían utilizar prácticamente en cualquier ensayo. Son frases muy generales, pero que nos podrían ayudar porque realmente son relevantes. They are relevant to what we're writing. Y fijaros otra vez un tema masculino. Este es un asunto que provoca mucha controversia. This is controversial. Este tema es mucho más serio o común de lo que la gente piensa. Fijaros en gente. Fijaros en gente significa people, pero es femenino y singular. Es un error muy común, ¿de acuerdo? La gente. Aprenderlo junto. La gente y la nos dice que es femenino y singular. Entonces nunca es la gente piensan. Como es singular, la gente piensa. Mi objetivo principal es... Pues mi objetivo principal es explicar por qué el consumo de alcohol es un problema para los jóvenes. O mi objetivo principal es dejar claro que el alcohol, el consumo de alcohol, no es un problema grave entre los jóvenes. Vamos a examinar los argumentos a favor y en contra. Este está muy bien si queremos hacer un ensayo donde vamos a decir por qué sí y por qué no, ventajas y desventajas, a favor, en contra. Esta sería muy buena frase para dejar claro y que el lector sepa lo que va a leer. So the reader understands, knows what they are going to read, what is coming. No tengáis nunca miedo de utilizar estas frases. No abuséis de ellas, do not abuse, do not use too many of them, pero 1 o 2 está bien, nos ayuda. Trataré de determinar las causas principales de... Con este ensayo trataré de determinar las causas principales del alcoholismo entre los jóvenes. Bueno, a lo mejor es un poco exagerado, es un poco alarmista, pero nos puede servir, ¿de acuerdo? Veamos las ventajas y los inconvenientes.
Muy bien, nos puede servir como el anterior, el de vamos a examinar los argumentos a favor y en contra. Cuando son advantages and disadvantages, veamos las ventajas y los inconvenientes. Para tener una visión más clara de la situación, vamos a exponer algunas ideas. Para tener una visión más clara de la situación, vamos a ver algunos ejemplos. Estas frases nos dicen muy claramente lo que viene a continuación. Son perfectas para una introducción. Vamos a abordar el aspecto de el consumo excesivo de alcohol entre los jóvenes. O vamos a abordar el aspecto de el consumo excesivo de alcohol en la sociedad. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir ahora a las frases que podemos utilizar en el desarrollo. Estas son frases que podemos utilizar en el segundo y el tercer párrafo o el cuarto, si hacemos un ensayo de 5 párrafos. Aquí, para los párrafos de en medio. El primero sería la introducción, el último sería la conclusión y los párrafos de en medio, que pueden ser 3 o 2, podríamos utilizar estas frases que serían para el desarrollo, development. Bien, frases para empezar un párrafo. ¿Es posible generalizar? Todos los jóvenes no beben alcohol. ¿Estamos exagerando un problema? A lo mejor no todos los jóvenes beben alcohol. ¿Estamos generalizando? ¿Cómo podemos entonces tratar el problema de? ¿Cómo podemos entonces tratar el problema del alcohol? Esta es una frase que incluso la podríamos utilizar para una conclusión. ¿Cómo podemos entonces solucionar el problema de? ¿Es el problema tan grave como parece? Es más, estas frases incluso se podrían utilizar para cerrar una introducción. Muchas veces para cerrar una introducción, una buena forma, una buena fórmula es utilizar una pregunta que vamos a contestar en los siguientes párrafos. Una pregunta abierta. Por ejemplo, si fuera el tema del alcohol, podríamos introducir pues que muchos jóvenes beben los fines de semana. Esto no es un caso aislado y no es algo nuevo, que lleva muchos años pasando, por ejemplo. Y después podríamos introducir, ¿es el problema tan grave como parece? Y esto nos daría lugar a, en los siguientes párrafos, exponer varias ideas. Para comenzar sería útil, aquí ya estamos dejando muy claro que vamos a comenzar. Esta frase es perfecta para comenzar el segundo párrafo. Para profundizar en el tema, esta sería perfecta para un tercer o cuarto párrafo de desarrollo, donde hemos ya empezado a decir algo, pero queremos un poquito más. A primera vista parece un problema sencillo. Problema terminado en A, un sencillo masculino. Otro aspecto del problema es, esta sería perfecta para un tercer párrafo. Hemos puesto un aspecto del problema y ahora vamos a ir con otro aspecto del problema. O esta. Vamos a abordar otro aspecto. Vale, vamos a establecer una certeza. Vamos a empezar a poner hechos sobre la mesa. Facts. Facts over the table. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a dar datos. No cabe duda de que algunos jóvenes beben. Es un hecho, no se puede cuestionar. No cabe duda de que muchos jóvenes empiezan a beber antes de la edad legal.
no se puede negar que muchos jóvenes beben antes de la edad legal. Parece ser que aquí ya estamos dando un poquito menos de fuerza. Un parece ser es it seems, no es tan fuerte. Lo que es cierto es que, y aquí podríamos poner un hecho, se calcula que esto es muy bueno para dar una cifra que no tenemos muy segura, porque no es real, no es un 72%, pero podemos poner que se calcula que más de la mitad de los jóvenes han probado el alcohol. El factor más importante es que, como todo el mundo sabe, bueno, es un hecho muy conocido. Esto estamos dejando claro que no es un dato, no tenemos una cifra, no tenemos un número, pero es conocimiento general. It's general knowledge. Everybody knows that. Y lo podemos utilizar para cosas que creemos que son ciertas, aunque puede ser que no, porque no tenemos ninguna cifra, pero todo el mundo sabe que muchos jóvenes beben. ¿De acuerdo? No es algo que esté escondido, no es algo que sea un secreto. La mayoría de la gente lo sabe. Se ha dicho que, esto lo podemos utilizar para un argumento en contra. Se ha dicho que los jóvenes no beben tanto. Se ha dicho que esto siempre se ha hecho. Es un argumento muy típico. This has been always the case. It's not that important. This has been always the case. Se ha dicho que esto ha ocurrido siempre. Es sabido que durante los últimos años, ¿para qué lo podemos utilizar? Para si ha habido un incremento, un increase, un incremento ha aumentado el número de jóvenes que beben. Durante los últimos años esto ha sido un problema. Durante los últimos años el número de jóvenes que beben ha aumentado. Expresar opiniones. Aquí no son hechos, son opiniones. A mi modo de ver. Mi modo de ver. The way I see it. Mi modo de ver. ¿De acuerdo? No es un hecho, es como yo lo veo. Uno debe ponerse en contra de. Uno debe posicionarse. Me parece lógico que la edad legal para beber sean los 18 años, pero es una opinión personal. Yo no hago las leyes. Me preocupa que los jóvenes puedan pensar que beber está bien o que beber está mal o que los jóvenes puedan beber demasiado los fines de semana. No estoy ni a favor ni en contra de las leyes contra el alcohol. No estoy ni a favor ni en contra. No tengo opinión. Hay que tener en cuenta que sería demasiado optimista creer que el problema se va a solucionar solo. A nadie le importa si la sociedad no puede tolerar que haya gente enriqueciéndose con los jóvenes bebiendo alcohol. ¿De acuerdo? A lo mejor hay que poner la atención en otro sitio.
en quién vende ese alcohol a los jóvenes. Para mostrar opiniones contrarias. Por otra parte, si estamos en un primer párrafo de desarrollo diciendo por un lado, en el siguiente podemos poner por otra parte y ya sabemos que lo que vamos a decir va a ser opuesto. ¿De acuerdo? Por otro lado, algunos afirman que otro hecho que debería mencionar es que todas estas pequeñas frasecitas nos ayudan muchísimo a que nuestro ensayo de opinión tenga una lógica, esté estructurado y sea muy fácil de leer. Otra cara del problema es, sabéis que en español decimos cara a las dos caras de la moneda, the two sides of the coin, las dos caras de la moneda. Cabe preguntarse si este es un problema de los jóvenes. Cabe preguntarse si esto se puede solucionar. No es una opinión que yo comparta. Aquí lo dejamos muy claro. La opinión pública está dividida. Muy buena frase que nos vale para muchísimos temas controvertidos. A lot of controversial topics may use this sentence. Bien, vamos a ver ya las frases para la conclusión. Para resumir, si vamos a hacer una conclusión donde vamos a recoger las ideas, aquí expresamos el punto clave de lo que pensamos. Por ejemplo, si hemos estado poniendo las razones por las cuales el alcohol es negativo, para resumir, el alcohol tiene efectos secundarios negativos, provoca accidentes de tráfico y puede derivar en problemas económicos. Por ejemplo, para resumir, recogemos 3 ideas que hemos expuesto en 3 párrafos. Todo parece indicar que. He puesto todas mis ideas en los párrafos, así que todo lo que yo he escrito indica que. Everything I have written points out that. En definitiva. O en conclusión, esta sería muy sencilla. Si os bloqueáis, si de repente no os viene a la cabeza las que habéis estado usando para practicar. En conclusión, ya está, sencillo. Para terminar, teniendo en cuenta todos los puntos de vista, si en el ensayo he estado exponiendo diferentes ideas, if in my essay I have been using different ideas, now, teniendo en cuenta todos los puntos de vista, esto es lo que pienso. This is what I think. Muy bien, aquí ya hemos terminado. Hemos visto muchísimas frases y por supuesto, por favor, no las utilicéis todas. Do not use all of them, por favor. No llenéis vuestro ensayo con demasiadas frases. Utilizad solo 1 o 2 en cada párrafo. 1 o 2 como mucho, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora un ejemplo de un ensayo. Bien, y aquí lo tenemos. Entonces el título es El consumo de alcohol es un problema entre los jóvenes. Vale, estos serían los 3 primeros párrafos. No quiero ponerlo demasiado pequeño porque creo que puede ser un problema que no se lea bien. Lo que vamos a hacer va a ser primero, lo voy a leer entero. Después vamos a ver un poco el checklist que tenemos que utilizar para corregir un ensayo. Y después vamos a volver y vamos a intentar corregirlo con el checklist, utilizando primero el lenguaje y después si podemos cambiar algo sobre la estructura para estructurarlo. El ensayo, lo he leído, está bastante bien.
Lo más importante, tiene los párrafos y tiene ideas diferentes en cada párrafo y eso creo que es lo más importante. No podéis escribir un ensayo si no tenéis ideas. It's not possible to write an opinion essay, if we don't have the ideas. Vamos allá. Estoy de acuerdo con la afirmación: el consumo de alcohol es un problema entre los jóvenes. En mi opinión, el alcohol es una droga. Es muy caro, afecta su vida y es posible divertirse con sus amigos y su familia sin beber alcohol. Para empezar, me gustaría hablar del precio del alcohol. Según tengo entendido, alcohol es muy caro y creo que es una pérdida de dinero. No es bien y tiene malos efectos secundarios. Los jóvenes consumen una gran cantidad de alcohol y piensan de las consecuencias. Es muy tonto. Además, cuando la gente bebe mucho alcohol, no es posible recordar lo que pasa el noche pasado y también la gente que bebe alcohol se quedan despiertos hasta las 4 de la mañana o las 5 y entonces están muy cansados para la próxima semana. Según la policía, la mayoría del vandalismo en mi ciudad debido a los jóvenes cuando en el botellón. No estoy seguro de por qué los jóvenes beben alcohol. Yo no bebo alcohol y me divierto. En conclusión, el consumo de alcohol es un problema muy serio. Entre los jóvenes, el gobierno debería hacer más para solucionar el problema del botellón, como aumentan la edad para beber o las sanciones. Bueno, lo primero está muy bien. Es un ensayo que está muy bien estructurado en el sentido de que tiene una introducción, tiene una conclusión, tiene 3 ideas. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Y se ve muy bien estructurado de principio, de primeras. Hay un consejo que sí que os diría siempre es: intentad no repetir el título del ensayo. No es necesario añadirlo, ya sabemos sobre lo que estamos escribiendo. Y si creéis que es muy importante, intentad utilizarlo con otras palabras, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, aquí el consumo del alcohol es un problema entre los jóvenes. Está repetido el título y creo que aquí debajo también está otra vez: el consumo del alcohol es un problema muy serio entre los jóvenes. Yo intentaría no repetirlo. I would try not to repeat that. I would try not to use the title in my essay. If I need to use that idea, I would try and rewrite it. So instead of el consumo de alcohol, I would say beber alcohol. Es un asunto muy serio entre la juventud. Just rewriting shows the examiner that you are making a very huge effort to put into other words what you want to say. No estás repitiendo el título que ya nos lo han dado. Creo que podríamos ver el checklist y yo os aconsejaría que para cuando estéis practicando en casa os hagáis este pequeño checklist, a lo mejor lo tengáis en una hoja y lo pongáis al lado cuando acabéis de escribir un ensayo, para las primeras veces acordaros de qué cosas tenéis que comprobar, porque estos son pequeños errorcitos que suelen ocurrir siempre cuando escribimos en español como lengua extranjera y que se pueden corregir muy fácilmente. Perfecto, aquí tenemos el checklist. Checklist, ¿qué es lo que tenemos que comprobar una vez que hemos terminado de escribir? Spelling, that's the first thing that we need to check. Primero, un error muy común. Nunca en español, nunca utilizamos PH. Así, nunca. No existe PH en español. Por ejemplo, Filadelfia en español, ¿de acuerdo? Entonces, nunca PH. Si tenéis una PH en vuestro escrito, cambiadlo. Siempre con F. Otro error muy común. Nunca se escribe Z antes de E o I. It can never be said together with an E or with an I. No es posible. C, como por ejemplo cena, dinner, o gracias, thanks. Utilizamos una C y la C, letter C, in front E or I, delante de E o I, se pronuncia Z. Cena, cine, y nunca, nunca, nunca se escribe Q, U, delante de A, O, U. It can never happen. We do not have one single word in Spanish that has a Q, U together with A, O, U. That's not possible. Q, U always goes with E, I. Q, U siempre va con E, O, I. Y si os acordáis de qué or quién, what and who,
you would remember, os acordaréis que siempre es con e, i. ¿Qué? ¿Quién? Carolina. Este es un truco, this is a tip, es un truco para recordar qué consonantes pueden ser dobles en español. En español hay muchas consonantes que nunca pueden ser dobles. In Spanish there are a lot of consonants that we can never have double. So we can never have a double S, we can never have a double G, we can never have a double F or a double M. That's not Spanish, that's not possible. Nunca tenemos doble F, nunca tenemos doble M, nunca tenemos doble D y nunca tenemos doble S. No es posible. Las letras que sí que se pueden doblar son las de la palabra Carolina. La C, por ejemplo, acción. ¿Escucháis que están los dos sonidos? Acción. Entonces hay una doble C, porque hay dos sonidos. Acción. La doble R, como por ejemplo pero y perro. But, however, or dog, pero, perro, ¿sí? Después la doble L, como en lave, de lavar, to wash, lave, or llave, aquí, o la doble N, por ejemplo, necesario, innecesario, innecesario. We can hear both of them when there's two consonants, two C's, two R's, two L's, or two N's. We can listen to consonants in Spanish, okay? So they are there just to make a difference in sound. I hope this is clear because this is a very common mistake. So this would be on the spelling side. Son errores que se pueden corregir súper fácil. El siguiente es gramática. Y estos son muy sencillos. Son adjetivos y artículos. So we look at the noun, we look at the word that is before, the word that is after. So it has to be the same in masculine, feminine, and it has to be the same in singular, plural. So if we say perro, perro is masculine, singular, el perro rojo. Well, it's difficult to find the red dog, but you know what I mean. If it's mesa, it has to be la mesa roja. If it's libros, masculino, plural, los libros rojos, and if it's ventanas, windows, las ventanas rojas. Okay, so we always have to look that they match, that they are all the same. Okay, so remember that when it comes to words that are a little bit more difficult, such as people, gente, cuando son palabras un poquito más difíciles como gente, recordad, femenino, singular. Tiempos verbales. Repasad, fijaros. ¿Es presente? ¿Quiero hablar en presente? ¿Estoy hablando en futuro? ¿Estoy contando algo del pasado? Am I speaking of something that happened in the past? Am I speaking of something that is happening now? I'm speaking of something that will take place in the future. I'm speaking of something that is going to happen. Los pares confusos. Siempre que haya un es o un está, vamos a darle un segundo pensamiento. ¿Está bien? ¿Es ser o es estar? Lo mismo con por y para. Tendría que ser por, tendría que ser para. ¿Es necesario poner por? He ido por 2 semanas. No es necesario. He ido 2 semanas. I've been there for 2 weeks. He ido 2 semanas. No utilizamos por. Así que es algo que podemos mirar. Puntuación y mayúsculas. En español hay muy pocas mayúsculas. In Spanish we don't use that many capital letters. No usamos mayúsculas para los días de la semana. Never use capital letters for days of the week. No usamos mayúsculas para los meses. We never use capital letters for the months. No usamos mayúsculas para las asignaturas. We don't use capital letters for subjects. So just let's review this just to make sure that there's not an extra capital letters. Entonces, ¿para qué usamos las mayúsculas? Para empezar una frase y para los países. We don't use capital letters for languages. Español. We don't use capital letters for español, for inglés, for francés. Okay? So, solo para países, countries, not nationalities, not languages, only countries. Y para los principios de oración, and to start the sentence. Y otra cosa que es muy importante es el orden de las palabras. Normalmente lo hacemos al revés. El adjetivo va detrás del nombre. No decimos
el rojo perro, sino el perro rojo. No decimos secundarios efectos, sino que decimos efectos secundarios. Esta primera parte sería lengua. This would be language, sería lengua. Sería la mitad de los puntos. Y la otra mitad es estructura. ¿De acuerdo? Párrafos. Los párrafos podemos echarles un vistazo y ver si los podemos corregir. Por ejemplo, un párrafo tiene solo una idea. Just one idea, one paragraph, one idea. Simple. Después, la primera frase de cada párrafo es la introducción de la idea. The first sentence in the paragraph tells us the idea. So we use to introduce the idea. El resto de las frases sirven para explicar, enumerar, ejemplificar. So we use the first sentence to introduce the idea and the rest of the sentences to explain, to enumerate, or to exemplify, to give examples. Y todas las ideas deben llevar ejemplos. Todas las ideas, la mejor forma de explicar una idea es con un ejemplo. The best way to explain an idea is to give an example, because that illustrates very clear what you're trying to say. That gives a picture in the mind of your reader that would make it very clear what you want to say. Y utilizar conectores para introducir o unir ideas. Well, that's wonderful because we have been looking at the sentences that we can use to connect ideas, so that is great. Por último, y lo más importante de todo, the most important thing, the most important piece of advice that I can give you, el consejo más importante que os puedo dar, legible, readable, legible. The examiner needs to be able to read your writing. Legible, please, 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 por favor, por favor, por favor. Hacer un esfuerzo. Sé que estáis nerviosos. I know you're nervous, but please, 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 make an effort to ensure that your writing is readable. Bueno, creo que con esto tenemos muy claro cuál es el checklist y si queréis podéis copiarlo y podéis utilizarlo para vuestros ensayos, ¿de acuerdo? Si os es útil, espero que sea útil y que esto os sirva para dar un repaso, para, como hemos dicho, mimar, pulir ese ensayo, to spoil your essay, to polish your essay, so then when you're handing it, you feel so satisfied, you feel so happy about what you have written, ¿ok? Entonces, vamos a subir. Vamos a ver cómo este ensayo, que ya es un ensayo muy bueno, ya es un ensayo que podría tener buena nota, puede conseguir mejor nota corrigiendo unos pocos puntos. ¿Cómo podría ser un ensayo que pudiera conseguir máxima nota? Bien, lo primero que hemos hecho ha sido quitar las frases que se repetían. Veo, por ejemplo, que hay uso de conectores. Veo aquí en conclusión, según. Eso está muy bien. Además, eso está muy bien. Ayuda mucho, me ayuda muchísimo a entender cómo sigue el ensayo y lo que vamos a hacer va a ser corregir los errores ortográficos. So we're going to correct any spelling mistakes. Perfecto, muy bien. Vale, entonces estoy de acuerdo con la afirmación y aquí tenemos una doble C. Sin embargo, no es afirmación. ¿Veis que no pronuncio el K? Afirmación. Entonces solo lleva una C, afirmación. Y como truco, recordad que las palabras que acaban en ama, ema son masculinas y también las que acaban en ción, sion, como una conclusión, una solución, una afirmación, una oposición. Todas, todas, todas son femeninas. Entonces vamos a tachar esto de aquí y sería la. La afirmación, perfecto. Muy bien. La afirmación, estoy de acuerdo con la afirmación, el consumo de alcohol es un problema. Bueno, es un problema. Tened cuidado, sobre todo, no copiéis el título, pero si lo vais a usar, tener cuidado con no cometer ningún error, ¿de acuerdo? En mi opinión, vale, esto llevaría un acento, pero no es muy importante. En mi opinión, falta una palabra aquí. En mi opinión, el alcohol es una droga, ¿verdad? Una droga. Muy bien. Es una droga. Es muy caro, muy bien. Caro, masculino, alcohol, masculino, muy bien. Efecta, bien.
En español está el verbo afectar y está el verbo efectuar. ¿De acuerdo? Afectar, to affect, and efectuar, to effect. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso sería afecta. Afecta a su vida, ¿vale? Estamos utilizando la persona del usted. Está bien, es formal. Normalmente no nos dirigiríamos a usted. Podríamos decir afecta a la vida, ¿verdad? Podríamos quitar esa connotación personal y decir afecta a la vida. Afecta a la vida de las personas. Afecta a, nos falta aquí una A, y vamos a tachar aquí su y pondríamos a la vida. Y es posible, aquí tenemos ese ejemplo de doble S. No es posible tener una doble S en español. Aquí tenemos este ejemplo posible. No, imposible. Nunca se tiene una doble S en español. We never have double S in Spanish. So that's a simple one. We just cross one. Es posible divertirse con los amigos. Can we say los y la familia? So then it's general, then it's not personal, and we're not saying that we're not addressing directly to the examiner, which we could, but it's not necessary. So maybe los amigos, y aquí vamos a poner la familia. A los amigos y la familia. Muy bien. Sin beber alcohol. Es muy caro, afecta a la vida y es posible divertirse con los amigos y la familia sin beber alcohol. Perfecto. Para empezar, me gustaría hablar del precio del alcohol. Muy bien. Vale, ahora veremos la estructura de los párrafos, pero en principio este párrafo está perfecto ahora mismo. Según, lleva acento, pero bueno, esto no creo que sea un problema grave los acentos. No me preocuparía mucho si los sabéis. Ponedlos, pero si no lo sabéis, no os preocupéis mucho por los acentos. So do not worry, do not stress too much for accents. If you know them, that's wonderful, just add them. But if you don't know them, do not worry about them. Según tengo entendido, el alcohol, ¿vale? Este es un error que ya has cometido. Esto es importante, en un examen nunca os van a quitar puntos 2 veces, nunca os van a penalizar 2 veces. You're never going to be penalized twice for a mistake that you have already done, okay? So you will only be penalized for one mistake because that means that that's one thing that you didn't know. So you're not going to be penalized twice or 3 times if you repeat that mistake. It's one mistake, so only one time penalized. ¿Okay? Este es el mismo error que aquí, así que solo es una vez. Pero vamos a corregirlo para ver el ensayo bien corregido como quedaría al final. Muy bien. Casi lo tenemos. El alcohol. El alcohol es muy caro y creo que es una pérdida de dinero. Vale, llevaría aquí un acentito. No es bien. Vale. No es bueno. When we want to say it's not good for you, it's something that is not really good for you. It's something that is bad for you. But we say is no es bueno o es malo. No es bueno para la salud. No es bueno. Podemos echarlo un poco para atrás. Perfecto. Y tiene malos efectos secundarios. Bien, malos, aquí iría detrás de efectos secundarios. Tiene efectos secundarios malos. Y malos está bien, pero hay una palabra que se parece mucho a una palabra en inglés y suena mucho mejor. En vez de decir malos, ¿por qué no decimos negativos? Y tiene efectos secundarios negativos. ¿Verdad que suena mucho mejor? Doesn't it sound much better? Try to use these words that are similar to English and sound really smart. Tiene efectos secundarios negativos. Los jóvenes consumen una gran cantidad de alcohol y recordad que QU nunca va con A. QU siempre va con E, I, ¿qué? ¿Quién? Entonces una gran cantidad con C. Tener cuidado porque es un error muy común, ¿verdad? Porque en inglés se escribe con QU, pero como en español ya sabemos que solo se puede poner delante de E, I, es imposible. Una gran cantidad de alcohol y piensan las consecuencias. Creo que para que esta frase tenga sentido debería ser y no piensan las consecuencias. Entonces vamos a poner aquí, creo que tiene más sentido, ¿verdad? Y no piensan. Vale, pensar en y no piensan en las consecuencias. En las consecuencias, perfecto, no piensan en las consecuencias.
Vale, tenemos aquí consecuencias. Cuando utilizamos QU, E, QUI, fijaros en qué, quién. La U es muda, so in QU y QUI, the U is always silent. ¿Qué? ¿Quién? There's no U sound. However, in consecuencias, there's a U sound. Consecuencias, U. So that means that we cannot use a Q there. We need to use a C, so then the U is voiced. We can hear it. Vale, muy bien. Es muy tonto, está bien, pero podemos decir no es inteligente. Probablemente decir no es inteligente sería más, a little bit more smart, sonaría un poquito mejor. Entonces vamos a cambiar, en vez de es muy tonto, lo vamos a cambiar por no es muy inteligente. No es muy inteligente. Bien, es la misma idea, ¿verdad? Es lo mismo, solo es cambiar las palabras para que suene un poquito mejor. ¿De acuerdo? Después, además, cuando, el gente, esta la sabemos, ¿verdad? Cuando la gente, femenino singular, la gente bebe, porque es singular, cuando la gente bebe mucho alcohol, no es posible recordar qué pasa, ¿vale? No es posible recordar lo que pasa. Si esto es muy complicado, lo podemos cambiar por no es posible recordar la noche pasada. Y lo tendríamos más sencillo, ¿verdad? Vale, noche es femenino. Entonces, la noche pasada. La noche pasada. También, vale, este es el mismo error. La gente. Así que no lo contaríamos dos veces, ¿de acuerdo? Lo contaríamos solo una vez. La gente, bien, no ponemos este de sobra. La gente bebe alcohol, se queda, ¿vale? Es el mismo error. Despierta. Perfecto. Se queda despierta hasta las 4 de la mañana o las 5. Vale, probablemente yo este de la mañana lo pondría después de las 5. Las 4 o las 5 de la mañana. Simplemente para que sonara mejor lo pondría aquí. Y entonces están muy cansados. Vale, entonces están muy cansados para la próxima semana. Para la próxima. Será para el día siguiente, ¿verdad? For the next day, not for the next week. Para el día siguiente. Vale, no pasa nada. Vamos a cambiar esto para el día siguiente. Entendemos la idea y al final eso también es muy importante. Vamos a continuar para el día siguiente. Según la policía, la mayoría del vandalismo en mi ciudad es debido a los jóvenes en el botellón. Vale, según la policía, está muy bien, es un argumento muy bueno, simplemente vamos a corregir. Según la policía, la mayoría del vandalismo en mi ciudad es debido a los jóvenes. Cuando en el botellón, botellón es binge drinking, es un término muy adecuado, es un término muy acertado para el alcohol, porque está muy relacionado, binge drinking with alcohol, with young people, es muy buen uso del vocabulario, de vocabulario avanzado, y esto normalmente da buenos puntos extras, pero diría, mira, lo pondría así, en los botellones. Sería la forma más sencilla, porque podríamos decir también cuando están en un botellón, pero si ponemos en los botellones, creo que va a ser la forma más sencilla, en los botellones. No estoy seguro de por qué. Bien, este por qué significa why, so it would have an accent, but not that important. No estoy seguro de por qué los jóvenes beben alcohol. Perfecto. Yo no bebo alcohol y me divierto. Muy bien. Está muy bien. Probablemente pondría este punto antes, pero bueno, está muy bien. En conclusión, el consumo de alcohol es otra vez un problema. Bueno, esto es un descuido, está ya corregido una vez, no pasaría nada. Un problema muy serio entre los jóvenes. El gobierno debería hacer más para solucionar el problema del botellón, como aumentar, esto tendría que ser una R, es infinitivo, to increase, aumentar la edad para beber o sanciones. Muy bien, o multas, sanciones, fines. Muy bien, está muy bien, da una solución al final del ensayo. Podríamos dar más soluciones, podríamos decir la educación, ¿no? Los padres a lo mejor deberían educar a los estudiantes, las escuelas deberían educar a los estudiantes, los institutos. Bien, está muy bien, ofrece una solución y es una buena forma
para cerrar, ¿de acuerdo? Así que eso es lo importante. Podríamos mejorarlo en la parte de los párrafos también. Ahora mismo sería un ensayo que conseguiría muy buena nota. Es decir, ahora mismo con el spelling corregido, con la ortografía corregida, sería un ensayo que tendría bastante nota. Pero podríamos mejorarlo un poquito más. ¿Cómo? Bueno, introduciendo unas cuantas frases que estructuren mejor el texto. A lo mejor introduciría algún ejemplo, pero muy bien, hemos visto algunas frases aquí, así que probablemente podríamos introducir aquí pues frases como las que hemos visto antes, diciendo este es un asunto que nos interesa a todos, introduciendo temas como este es un tema que está muy de actualidad. Después aquí podríamos utilizar para empezar, para comenzar, aquí podríamos utilizar un par de frases en la introducción, al menos una. Yo creo que ayudaría un poco a explicar, a cohesionar un poco el texto, a que se viera más pulido. Have a look at it a little bit more polished. ¿De acuerdo? Después, yo cogería esta frase. Yo creo que esta es parte de la primera idea. Entonces yo probablemente cogería esta frase y la pondría aquí para empezar esta idea. Y pondría, para empezar me gustaría hablar del precio del alcohol. Según tengo entendido, el alcohol es muy caro y creo que es una pérdida de dinero, porque no es bueno y tiene efectos secundarios negativos. Los jóvenes consumen una gran cantidad de alcohol y no piensan en las consecuencias. Creo que así quedaría más sencillo. Es decir, tenemos una primera idea que es caro y es malo para la salud. La segunda, que es el problema de no recordar lo que ha pasado y los problemas que puede tener en la educación. Y tenemos un tercero, que es el vandalismo, que está poco desarrollado. A lo mejor lo desarrollaría un poquito más. Es decir, después la gente tiene que pagar impuestos para volver a reponer las cosas rotas. En general es un ensayo muy muy bueno. Creo que introduciendo unas cuantas frasecitas más podría ser un ensayo que podría conseguir muy fácilmente estar alrededor de las máximas puntuaciones, alrededor de los 45, 48 puntos. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí hemos llegado. Hemos visto qué es un ensayo, cuáles son los pasos que hay que seguir en el examen para poder hacer un ensayo de opinión, para prepararse. Hemos visto la estructura, hemos visto cómo utilizar las frases, hemos aprendido muchísimas frases. Os aconsejo que volváis a ver el vídeo tranquilamente, os cojáis las que creáis que pueden ser mejores para vosotros. Y lo que sí que os aconsejo es practicad mucho, practicad muchísimo, ¿de acuerdo? Porque eso es la mejor forma de hacer un ensayo perfecto en vuestro examen y conseguir la máxima puntuación. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. Es un vídeo largo, pero espero que haya sido muy útil. Y muchísimas gracias a todos por ver. Muchas gracias. Adiós. It's that simple. Practica, practica, practica. For more resources, check out my portfolio for the Spanish Oral Living Cert exam at Amazon. Thanks for watching and don't forget to subscribe, like and follow in social media. ¡Buena suerte!